Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares y para mí es un placer saludarlos como cada tarde en nombre de todo el equipo técnico y de producción en una nueva edición donde vamos a estar revisando la realidad política nacional. El tema del diálogo de México entre el gobierno nacional y la plataforma unitaria, además de las nuevas encuestas que ha publicado Polianalítica. Por ello nos acompaña en nuestra edición de hoy su presidente Luis Aguilar y va a estar analizando con nosotros algunas de las estadísticas de las encuestas que han realizado, sus últimos estudios, así como también su visión del panorama político nacional, su visión como politólogo. Muy buenas tardes, Luis, bienvenido desde el Buenas estado tardes, Rosa. Zulia. Buenas tardes, Rosa. Gracias por la Llegando. invitación y saludos a todas las personas que nos ven a través de las pantallas de Globovisión. Bueno, gracias por estar con nosotros. Venía muy orgulloso, viene de su estado. Correcto. Dice que ya no haya el Zulia que más darle a nuestro país. Ahora tienen otro récord Guinness. Correcto. Vienen muy emocionados esos días, además de diciembre, de gaitas, festivos. Bueno, la zulianidad vino a millón con Luis. Es así, Rosa. Luis, y vamos a revisar ahora parte de los estudios que ha venido presentando la firma Polianalítica en las últimas encuestas. Vamos a ponernos ahora sí serios para hacer esta revisión del panorama político nacional. Si se dieran primarias en nuestro país en el año venidero, bueno, ya la plataforma unitaria ha anunciado sus mecanismos, ha publicado además en sus cuentas en las redes sociales, en Twitter, todo el esquema, el reglamento para estas elecciones primarias, donde algunos partidos políticos también de oposición han dicho que son unas primarias cerradas, que no son incluyentes, que solo serían como una especie, digamos, de revisión de solo esos partidos que están allí y que desearían que se realizara un proceso de primaria general con diferentes partidos políticos. Desde la visión de Polianalítica vamos a estar revisando. Correcto, Rosa. Desde el punto de vista primario, la mesa está servida para la oposición venezolana. Enrique Capriles Radonsky encabeza la intención de voto con 13% de, valga la redundancia, intención. Okay, le sigue el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, con 12% de intención de voto. Por detrás está María Corina Machado con 11%, viene Henry Falcón con 8%. Después le sigue aquí. Juan Guaidó con 7%, Benjamín Raucedo empatado con Leopoldo López con 5% de intención de voto, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, con 4%, le sigue con 3% empatado con Juan Pablo Guanipa, Carlos Prosperi, Antonio Ecarri con 1% de intención de voto, y le sigue César Pérez Viva y Bernabé Gutiérrez con 0.5% de intención de voto. Es importante destacar de este estudio de opinión nacional, Rosa y todas las personas que nos están viendo, que el liderazgo opositor está debilitado ante la opinión pública nacional. Es importante que los líderes de oposición... Un 21%, por ejemplo, correcto, ahí lo vemos. Un 21% de la población venezolana que se autodefine opositora dice que no se siente identificado con ninguno de estos candidatos presidenciables. Es importante, Rosa, que los líderes de la oposición trabajen en una estrategia política, comunicacional, de marketing y de plan país que les permita conectarse nuevamente con su electorado. Ahora, Luis, la ficha técnica de esta encuesta para poder hacer una revisión, porque hay otras encuestadoras en nuestro país donde de repente vemos que Manuel Rosales está en el primer lugar entre los candidatos de la oposición presidenciables. Quisiéramos conocer la ficha para tratar de comprender en qué estado se realizó, en qué estratos y conocer quizá más a fondo de cerca los resultados. Correcto. Nuestro estudio nacional se realizó en 7 estados del país, incluyendo el Distrito Capital. En el estado Zulia, Táchira, Carabobo, Lara, Miranda, Distrito Capital y en el estado Anzoátegui, con 1.200 sujetos encuestados. La metodología es semiprobabilístico y uno de los principales plus que tiene nuestro estudio de opinión es que se realiza estrictamente en hogares de familia y con supervisión de campo. Nosotros valoramos mucho y respetamos el trabajo de otros colegas encuestadores que de verdad hacen trabajos estadísticos muy rigurosos. Nosotros consideramos que, analizando nuestro estudio, que Capriles Radonsky se convierte en una figura política nacional, atractiva para un sector, un elector opositor de la clase media baja, entendiendo que perciben que es uno de los actores políticos más moderados
incluyendo al gobernador del Zulia, Manuel Rosales, que puede construir acuerdos con el gobierno que puedan generar gobernabilidad. Y en el caso de estas figuras son además de las más reconocidas por la población venezolana. Enrique Capriles fue 2 veces candidato presidencial. En el caso de Manuel Rosales, pues también ha sido gobernador y candidato presidencial. Correcto. Y son 2 actores políticos que no solamente están más posicionados, igual que María Corina Machado, ante la opinión pública nacional, sino que para el elector, opositor, o mejor dicho, ante la opinión pública nacional, se convierten en 2 actores políticos claves que pueden construir consensos dentro de la oposición y construir acuerdos importantes con el chavismo para solucionar problemas coyunturales que afectan a los venezolanos. Justo cuando se habla de consensos y de acuerdos con el chavismo, justamente estas figuras muchas veces son cuestionadas por otro polo opositor, quizá de un ala más radical, que consideran que todo tipo de acuerdos o negociaciones, pues sencillamente los convierte en colaboracionistas. Ha sido el término y la etiqueta que se ha manejado. Como en este programa nos gusta pues hablar con argumentos y no con etiquetas, quisiéramos entonces un análisis tuyo al respecto, ¿no? ¿Hasta qué punto cuando se habla de consenso y se habla de negociación significa que la oposición está cediendo como parte de su programa de trabajo o su ideología? Rosa, es muy importante destacar que los sectores políticos radicales, tanto del oficialismo como de la oposición, se están debilitando en el país. Y esto lo refleja el estudio Monitor Político País de Polianalítica. 31% de los electores autodefinidos opositores te dicen en el estudio de opinión que quieren participar en las primarias, pero también te dicen el 60% de estos sujetos encuestados que quieren participar en un proceso primario donde participen todos los sectores de la oposición. Aquí lo tenemos en pantalla. En un proceso primario que sea amplio, abierto y participativo. De eso era básicamente como esa primera pregunta, ¿no? ¿Cuál era tu visión al respecto de esas primarias de la plataforma unitaria? Y bueno, acá hay una muestra entonces de las personas encuestadas sobre si van a votar o no, pero también está esa visión sobre qué opinan, si les desearían que fueran más abiertas, más incluyentes. Eso también está dentro de este estudio y vamos a revisarlo. Le pedimos a la producción que también lo coloque en pantalla y ahí lo tenemos para que por favor nos expliques, ¿no? Correcto. Rosa, el escenario está claro para Polianalítica. El único escenario donde la oposición venezolana se convierte en un contrincante político electoral real contra el oficialismo de cara a las presidenciales de 2024 es que la oposición presente un candidato unitario bajo vía primaria. ¿Ok? El único escenario donde la oposición puede presentarse con fuerza en esas presidenciales es que vaya con un candidato único. El gobierno nacional, si el presidente Nicolás Maduro quiere llegar con fuerza a las presidenciales, está obligado prácticamente a solucionar problemas coyunturales del país, como ¿Tema el salario, económico? Tema económico, salario, debilitar la inflación, mejorar la prestación de servicios públicos, su estrategia clásica, seguir debilitando a su adversario opositor y número 5, y muy importante, generando estos resultados, sobre todo en materia gubernamental y económica, reenamorar a ese elector chavista que ha dejado de participar en los últimos procesos electorales o ha dejado de votar por el PASU y en cambio vota por un candidato de la oposición porque siente que el mensaje, las promesas del presidente de la República en sus transmisiones no se ven reflejadas en la calle. Muchas veces cuando escuchamos que la situación está mejorando por parte de algunos voceros del Ejecutivo Nacional, entendemos que sí, hay sectores que sienten cierta mejoría, pero pues hay unas bases que están muy descontentas. El tema salarial es una también de las principales denuncias y las principales demandas de la población venezolana trabajadora. No es posible tener el peor salario de América Latina y del mundo, y la canasta básica una de las más costosas también, porque dicen que los precios acá en Venezuela están como por ejemplo Dubái, así que queda esa demanda pendiente. Sin embargo, bajo ese escenario, aún hay posibilidades para el gobierno de tener en una eventual elección presidencial, como dicen ustedes, si las elecciones fueran este domingo, de ganar el gobierno, dada, digamos, la desunión que hay dentro de la oposición, ¿no? Correcto. El principal factor
que fortalece político y electoralmente al gobierno, Rosa, es la división opositora. ¿Ok? Y el principal factor que estimula la participación masiva de electores opositores en un proceso electoral es ver a la oposición unida. ¿Ok? Si los miembros de la comisión de primarias convocada, que se juramentó recientemente en la plataforma unitaria, logran materializar un proceso primario amplio donde puedan participar todos los sectores de la oposición, desde los María Corina Machado y 20 Venezuela hasta Oscar Figuera, el Partido Unido de Venezuela, las probabilidades de que la oposición gane o el candidato unitario gane las elecciones presidenciales son altas. Bueno, nos vamos a una pausa, Luis. Al regreso vamos a seguir conversando sobre estos estudios que han realizado, los más recientes de Polianalítica, con fecha de finales de este mes de noviembre del año corriente, del 2022, y las expectativas del panorama político que nos espera en el año 2023, sobre todo a propósito después de las últimas noticias, los últimos acontecimientos, la firma de un acuerdo social entre el gobierno y la plataforma unitaria. ¿Qué significan para Venezuela? Y sobre todo, ¿cómo podría esto ayudarnos a los venezolanos a resolver nuestra situación? Como tú lo decías, uno de los principales problemas es el tema económico, los jubilados, los pensionados. Hay muchas demandas de la población venezolana, así como el tema de los servicios públicos, que también forman parte de este acuerdo. Nosotros nos vamos a una pausa. Sus preguntas también siempre muy importantes para nosotros. Recuerde hacerlas a través de nuestras cuentas en redes sociales, la mía en Instagram y en Twitter, @rosa_periodista, y la cuenta de este espacio, @argumentos_gb. Ya regresamos por la señal de Globovisión.